Buen día, hasta luego. Silvio Otero, del Universal, te saludo con gusto también, amiga. Decomisan 18 minas explosivas a cárteles. Bueno, pero la PGR quiere los bienes del crimen. Un tema de siempre que veo que no termina de cuajar, Silvia, porque pues se supone que lo que decomisa, bueno, siempre los ha decomisado. Yo me pregunto qué hacen con ellos. Muy buenos días, Cerrate. Pues mira, sí, muy interesante. Lo que pasa es que en esta figura de extinción de dominio, es distinto al aseguramiento que luego son los bienes que se queda ya el SAE, ¿no? En este caso muy concreto, son ya que causen abandono a favor del Estado y que ya no tengan forma de reclamarlo bajo ninguna especie. Me explico, hay ocasiones que cuando quedan bajo el SAE y que de pronto al final del juicio dicen, no, bueno, mira, pues yo resulté exonerado o simplemente yo quiero recuperarlo porque no formaba parte de mis actividades criminales, pues se los queden, ¿no? Aquí la idea es que los bienes, estas 55 propiedades, incluso algunas, no estaban a nombre ni siquiera de los presuntos delincuentes, ¿no? Ya sean secuestradores o narcotraficantes, sino a nombres de terceros que se los rentaban, que se los prestaban, que en algún momento les facilitaron estos bienes, pues no importa que no hubieran sido de estas personas, fueron utilizadas por las actividades criminales y es por eso que la PGR quiere aplicar la ley de extinción de dominio. Sin embargo, pues sí se han judicializado estos procesos Mucho. al momento, entonces terminan siendo pues muy largos. Los más recientes, tú sabrás que tú bien sabes, mejor dicho, que pues, la verdad la ley de extinción de dominio es de reciente aplicación aquí en México, no es como en Colombia que ya es de larga data, aquí en realidad es reciente, y estos juicios de los que doy cuenta en esta nota son de 2010 a la fecha. Oye, pues Entonces son realmente poco tiempo para estos largos procesos que luego se viven en nuestro país. Yo creo que ese es el problema y algunos de los elementos que se van a tener que afinar. y es decir, pero ¿por qué se ha tardado? ¿Es burocracia? ¿Es apenas la ley? Ciertamente tiene poco, pero es mucho lo que han decomisado, Silvia. ¿Cuánto, imagínate, en la historia de la lucha contra el narco en el país? No, pues muchísimo, de verdad, no todo queda y no todo se abandona a favor del Estado. Ese es uno de los grandes problemas, o sea, tú detenías a un delincuente, pero le dejabas todos los bienes, por ejemplo, a la familia, ¿no? Ajá. Sí hubo aseguramientos, por ejemplo, yo recuerdo las casas de Amado Carrillo, que ahora son casas de seguridad de la PGR, ¿no? Para tener ahí a gente arraigada, para algunos otros propósitos. La casa de Shen Lillegón es una oficina ahora de la PGR, pero, insisto, no había esta decisión judicial, o ya el mandato del Poder Judicial es decir, esto es a favor del Estado y aquí no hay quien pueda alegar más por ello, ¿no? Tienes toda la razón, creo que falta afinar esta figura, es una herramienta importante. En Colombia les ha funcionado para desmantelar algunas estructuras financieras de las organizaciones, que es donde está la clave, dicen los expertos, para poder realmente combatir a los Avanzar. cárteles en Por cualquier ejemplo, parte. aquí, Silvia, hay una casa, creo que era del Señor de los Cielos, ¿no? En La Pitic, en una colonia de arraigo hermosillense, Uh-huh, y que no sabemos qué ha pasado con ella. Una casa en forma de obeliscos, una casa ostentosa, obvio, uh-huh. que fue decomisada al Señor de los Cielos. No sabemos, está ahí abandonada, está en medio de una colonia de élite, Uh-huh. de familias, nada, y tiene con más de 20 años, por ejemplo, para que veas un ejemplo pues de cómo estamos todavía con ese debate, y me llama la atención que, bueno, ojalá que esto cristalice en algo más claro para disponer de los bienes. Claro, porque además aquí en esta casa que tú me comentas es un buen ejemplo de que, bueno, si en algún momento ya está en poder del Estado, ¿no? Pues que se le dé un buen uso, Claro. ¿no? Igual lo puede entender y esos recursos aplicarlos para otros temas. Digamos, creo que ahí ha habido el problema. Ok, se los quitas y luego ¿qué haces con ellos? Uh-huh. Y si en realidad son parte de si son producto de una actividad criminal, pues que sirven de algo a esta sociedad, que finalmente somos los que padecemos los embates de sus actividades delictivas, ¿no? Yo, Muy bien. no sé, podría haber 20.000 cuestiones de 20.000 proyectos en los cuales se pueden aplicar estos fondos, sin que, por ejemplo, esta casa que debe costar una millonada y en su momento debe estar valuada, incluso todavía debe estar valuada en bastantes Claro. en bastantes millones de pesos, pues que pudieran ser utilizados. Por O, ejemplo, los más de 200 millones decomisados a Shanley Llegón, en algún momento causó un poco de escándalo, pero se aplicó y se dividió por tres partes iguales para la oye, Secretaría de Seguridad Pública Federal, para la Procuraduría General de la República en proyectos concretos que tuvieron que ser auditados
y para la Oye, Suprema Corte de Justicia de la Nación. oye, pues esto es un Bueno, trabajo, fíjate Silvia, que lo podemos hacer incluso porque me están confirmando acá una fuente oficial que nos escucha ujú, del Estado, que todos los bienes, me dice, todos los bienes es la casa de Mil y una noche a Carrillo. Dice que sí. incluyendo la casa y ranchos, la PGR perdió el juicio y lo recuperaron los familiares, ¿eh? Te digo, o sea, ella ha sido un grave problema, es un dato interesantísimo, porque te habla de que antes de esta ley de extinción de dominio, pues te digo, Ujú. y ya lo comentábamos, llegaba un momento en que los familiares podían reclamar o decir, no, pues es que y esto es mío, y de pronto demostrar la ilicitud de los bienes, pues como que judicialmente no había tantos elementos en ese momento Así es. para, para, para que la PGR fuera sólida en este tipo de juicios. Hoy lo que importa es que incluso ni siquiera pueden estar a su nombre, ¿eh? Ujú. Las propiedades están Muy a bien. nombres de terceros, y aún así el hecho de que fueron utilizadas para actividades delictivas, con eso es suficiente para que se las quiten. Claro, Interesante. son unos procesos que, insisto, pasa por el trámite del litigio en materia penal y en el juzgado, etcétera, porque además es interesante, ojo, no son litigio civil, es un litigio penal, Así es. de la ley de extinción Pues, de dominio. Y entonces, eso es lo que afina y lo que permite ahora despojar de sus bienes a estas organizaciones, estén a nombre de quien estén. muy Porque el bien. problema, en lo que ha de haber pasado con esta casa, es que no dijeron que no estaba a nombre de Amado Carrillo, obvio, no habrá estado a nombre de algunos de sus prestanombres o incluso de sus familiares, y al final en un juicio dicen, pues no, pues miren que esto, ustedes no pueden demostrar que sea del señor narcotraficante, pues se queda con su familia, ¿no? Plenamente. Ahora, esta es la diferencia de la ley de extinción de dominio, y ahí Muy bien. están estos 25 casos que son realmente interesantes, porque además, por ejemplo, está la casa de los secuestradores del esposo de Gloria Trevi, por ejemplo, el departamento donde mataron a Arturo Beltrán en Cuernavaca, la casa donde mataron a Ignacio Coronel en Jalisco. Entonces, son casos interesantes, porque ¿No hay otra más no, de Sonora? ¿No salta algo por acá? no, fíjate que no en este momento están en 9 entidades, pero no hay una en Sonora. Muy bien. No por lo menos de las leyes de los juicios de extinción de dominio vigentes. Muy bien. Muy, como siempre, interesante información. Le daremos seguimiento y da para todo un trabajo, ¿eh? La Gracias, verdad buenos es que días. está bien interesante. Cuídate mucho, que estén muy bien, muy buen día. Igualmente, antes de pasarme con Alberto Morales e irme al corte,